Bendiciones con todos. Tema 11. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y utilizamos San Juan capítulo 1, versículo del 29 al 34, que dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Continuamos con el segundo día en esta semana en la cual Jesús inicia su ministerio público. Y en esta ocasión encontramos otro testimonio dado por Juan el Bautista acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En esta sección se presenta a Jesús como el Cordero de Dios, título otorgado por Juan el Bautista y que alude a su carácter de redentor de la raza humana. Este título es usado en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, 10 veces para referirse al Señor Jesucristo. Ahora, el sacrificio perfecto, ¿cuál es? Leamos San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta declaración sublime, tan espontánea, nacida desde el mismo corazón del Bautista, dio lugar a uno de los títulos más extraordinarios de la devoción cristiana: el Cordero de Dios. Como hijo de un sacerdote, Juan el Bautista conocía perfectamente los rituales referentes a los sacrificios que se realizaban en el templo. Para esta época estaba cerca la Pascua, San Juan capítulo 2 versículo 13, y la imagen del cordero inmolado por Israel la noche antes de salir de Egipto, que se describe en Éxodo capítulo 12, estaba posiblemente en mente del Bautista. Aparte de eso, para ese tiempo solían pasar grandes manadas de ovejas y corderos por el Jordán rumbo al templo, los cuales serían ofrecidos en sacrificio el día de la fiesta. Ante semejante cuadro, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Dios le reveló en su Hijo el verdadero Cordero perfecto, el cual cesaría con todos los sacrificios del templo a favor de los pecados de los judíos y de todo aquel que en él creyera. Eso es una maravillosa palabra. Ahora, leemos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 10 con referente a los sacrificios. Dice: pues la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieran según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Mire, Jesús es el sacrificio perfecto para limpiar nuestros pecados. Y eso es maravilloso. Aquí se presenta una nueva faceta de Jesús, el sacrificio perfecto que quita el pecado de todo el mundo, no solo judíos, sino todo aquel que decida creer. Los antiguos sacrificios de corderos y machos cabríos no podían quitar el pecado del hombre, solo lo cubrían. Pero ahora Dios se proveyó de un cordero perfecto y fue a través de su sacrificio en la cruz que hizo expiación por nuestros pecados. Ahora, Juan el Bautista conoce realmente a Jesús. Mire lo que dice San Juan capítulo 1, versículos 30 y 31. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. En estos versículos encontramos el hecho de que Juan el Bautista conoce realmente a Jesús. Antes de todo, él reafirma que este Jesús es antes de él, tanto en autoridad, importancia y eternidad. Sin embargo, sus palabras, y yo no le conocía, nos dan la impresión que nunca se habían visto hasta ese momento en el que lo bautiza. De acuerdo al relato del Evangelio según San Lucas, sabemos que en la carne Juan el Bautista y Jesús eran parientes. Tradicionalmente se afirman que eran primos. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril. Entonces, ¿por qué afirma que no le conocía? Podemos sugerir dos explicaciones. La primera es que, aunque eran parientes, nunca antes se habían conocido personalmente, ya que Jesús creció en Nazaret y Juan en los desiertos de Judea. La otra es que, como parientes, se conocían, pero Juan nunca imaginó que Jesús era el Mesías al cual él debía anunciar. Lo cierto es que, independientemente Juan conociera o no al Jesús terrenal, no conocía al Jesús divino. Ahora, el que bautiza en el Espíritu Santo, dice Juan. Mire, San Juan capítulo 1, versículos 32 y 34 dice: también Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En estos versículos encontramos cómo Juan el Bautista sabía cómo identificar a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. De acuerdo a Juan,
se le había revelado en alguna manera que aquel sobre el cual viera descender el Espíritu y que permaneciera sobre él, ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Obviamente, ya habían pasado los eventos del bautismo de Jesús y las tentaciones del desierto. Dios le había dicho al Bautista: sobre quien veas descender al Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y efectivamente, así pasó, ya que Juan nos dice que él vio como del cielo descendía el Espíritu Santo como paloma. Para los judíos, el Espíritu de Dios estaba relacionado con el poder y autoridad divina, de tal manera que antes de que Jesús iniciara su ministerio, es necesaria la unción del Espíritu de Dios para hacer la tarea para la cual había sido enviado. Veamos lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 16 y 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Juan el Bautista hace la diferencia entre su bautismo y el de Jesús. Mientras que él bautizaba con agua para perdón de pecados, Jesús era el que habría de bautizar con el Espíritu Santo. Hasta este momento, la doctrina del Espíritu Santo y su bautismo aún no se había dado a conocer, sino más adelante, ya que casi al final de su ministerio, donde Jesús le prometió a sus discípulos la venida de otro consolador. Mire lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Desde entonces la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes, ya que este le provee a cada uno de una capacitación sobrenatural para ser fiel testigo de su gracia. Por ejemplo, mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, este privilegio estaba reservado únicamente para ciertas personas que Dios ungía con su poder, como lo vemos en la vida de los profetas. Por ejemplo, Segunda de Crónicas capítulo 24, versículo 20 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, pero por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. O en la vida de algunos reyes. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 11, versículos del 5 al 6. Dice: y aquí Saúl, que venía en el campo tras las bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. O en algunas personas. Por ejemplo, Éxodo capítulo 31, versículo del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besalacel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia,
en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastes, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O en la vida de los jueces de Israel, por ejemplo, Jueces capítulo 14, versículo 6. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su madre ni a su padre lo que había hecho. Si nos damos cuenta que el bautismo del Espíritu Santo siempre vino sobre estos hombres con el propósito de brindarles poder en la tarea que Dios les había delegado, y de igual forma puede ayudarnos a testificar de manera eficaz en este mundo de tinieblas, por lo que todos deberíamos buscar con ansias el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? El testimonio del Señor Jesucristo. Maravillosa esta palabra que nos fortalece, esta palabra que nos anima, este testimonio que en Jesús descendió el Espíritu Santo para hacer con sabiduría e inteligencia toda la obra que el Padre le mandó hacer, y la obra en especial de entregar su vida para salvarnos. Y eso es maravilloso, ¿sí? Jesús es el Dios Todopoderoso que decidió entregar su vida para salvarnos, demostrándonos cuánto nos amaba. Sabiendo esta verdad, le animamos a que venga a Cristo. Le animamos a que disponga su corazón para convertirse en un hijo de Dios. Le animamos, y por eso les presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Aceptó a Jesucristo, maravilloso. De ahora le toca estudiar la palabra y buscarla, obedecerla. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Cante alabanzas y busque una iglesia donde el Espíritu Santo le lleve y pueda crecer en los caminos del Señor. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra maravillosa. Esa palabra que cada día nos enseña. Esa palabra que cada día nos alienta el ánimo. Esa palabra que está dispuesta allí, que nunca llega vacía. Esa palabra que es predicada una y otra vez y sacia nuestra alma y la convierte. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son abundantes. Te damos gracias por la iglesia. Bendícela, empodérala. Llénala de tu Espíritu Santo como lo hiciste en la iglesia primitiva. Y que todos los miembros de la iglesia se muevan en la tarea de anunciar tu palabra, en la tarea de hacer discípulos. También te damos gracias por la familia, por los padres, por los abuelos, por los hijos, por los nietos, por toda una generación. Necesitamos que la familia venga a los pies de Cristo. Y para eso pedimos que tu Espíritu Santo convenza a la familia de pecado, de justicia y de juicio, Señor. También te damos gracias por los amigos, por los conocidos, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo haga germinar y esta palabra y dé fruto abundante, Señor. ¿Sí? Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Los bendecimos a ustedes también por escuchar la palabra de Dios. Y no se olvide, importante, reenvíe esta palabra a otras personas. Y Dios le va a bendecir por eso. Que tenga un día lleno de bendiciones.